Hola y bienvenido a nuestra tercera clase del curso de Lógica y Programación. En esta clase vamos a ver el tema de variables, ¿de acuerdo? Entonces, sin nada más que decir, pues comenzamos. A ver, con el tema de variable, primero hay que definir qué es una variable, ¿ok? Una variable es un espacio de almacenamiento con un nombre simbólico, que el cual vamos a llamar identificador, ¿de acuerdo? Quiero que te imagines que una variable es como una caja, ¿de acuerdo? Es literal una caja en donde nosotros podamos almacenar información. Y esta caja va a tener un nombre, ¿de acuerdo? Entonces, yo quiero que esta caja almacene mi edad, ¿de acuerdo? Porque es un espacio de almacenamiento. Una caja guarda cosas. Igual que una variable guarda cosas, ¿de acuerdo? Entonces, una caja va a ser igual a ¿qué? A variable. Variable, ¿de acuerdo? De acuerdo, entonces una caja es lo mismo que decir variable porque ambas almacenan, ¿ok? Entonces yo quiero que esta caja almacene mi edad. Entonces, si esta variable, o sea, esta caja va a almacenar mi edad, entonces ¿qué nombre le tengo que poner? ¿Qué nombre simbólico como identificador le tengo que poner? Pues le voy a poner edad porque va a guardar mi edad. Entonces, una vez que mi variable ya ha sido creada y le he puesto un nombre como identificador, el cual es edad, ya sabemos para qué me va a servir esta variable, ¿cierto? ¿Me va a servir para qué? Para guardar mi edad. Entonces, imaginemos que mi edad está por acá. Aquí está mi edad. Y mi edad, pues, es de 18 años. Entonces, aquí iba a ir el número 18. Yo quiero colocar mi edad dentro de esta variable, dentro de esta caja. Mi edad la quiero almacenar. Entonces, ¿qué hago simplemente? Esta variable de aquí va a tener un valor, va a tener un dato. ¿Y cuál va a ser ese dato? El número 18. Entonces, a mi variable edad le voy a asignar el número 18. Entonces, esto de aquí, mi edad la voy a pasar aquí. Entonces, mi edad ya está dentro de esta variable. ¿Ok? Mi edad, que es de 18 años, ya está dentro de mi variable edad. Entonces, así de fácil, ya hemos usado nuestra variable, hemos usado una caja para poder almacenar. Y esta caja tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre? Edad. Ese es su identificador. ¿Y para qué me sirve esta caja? Para guardar datos, para almacenar datos de tipo edad. ¿Ok? Una vez terminada con esa explicación, vamos a ver el tema de los tipos de datos. Como vemos aquí, tenemos tres tipos de datos, que son los que vamos a trabajar aquí en esta clase, que son los enteros, los decimales y los de carácter. En los enteros, pues tenemos los números enteros, que es el 18, el 17, el 20, el 2 y el 5. No tienen decimales, ¿de acuerdo? Tenemos otro tipo de dato que es el número decimal, los números reales, que son 2,5, 2.5, 2.4, 3.5 y 12.2. Cualquier número que tenga decimales. Y también tenemos el último tipo de datos que vamos a trabajar, que es el de tipo carácter. En este caso vamos a trabajar el tipo carácter y siempre vamos a utilizar comillas, ¿de acuerdo? Comillas para poder mostrar o para poder escribir un texto. Siempre que vayamos a escribir un texto vamos a utilizar comillas, ¿de acuerdo? Entonces espero que hayas entendido esto para poder ir de una vez a nuestro programa de PCInt y poder escribir pseudocódigo, ¿ok? Ok, ya estamos dentro de nuestro programa PCInt. Entonces, quiero explicarte las tres palabras que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Vamos a escribir definir y leer, ¿ok? Esas son las tres palabras, definir, escribir y leer. ¿Para qué sirve definir? Definir sirve para crear y definir el tipo de nuestra variable. ¿Te acuerdas que creábamos una cajita? En el ejemplo anterior, creamos una cajita, le pusimos un nombre, un identificador de que se llamaba edad. ¿Y de qué tipo era? De tipo entero. ¿Por qué? Porque recibía edad. Tu edad es un número entero, no es un número decimal. No tienes 18.2 años, ¿verdad? Entonces, esa cajita almacenaba valores y datos de tipo entero, lo cual era la edad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué usamos definir? Para crear una variable y definir el tipo de nuestra variable. ¿Para qué sirve escribir? Escribir sirve para mostrar un mensaje al usuario, ¿de acuerdo? Un mensaje ahí en la pantallita. ¿Para qué sirve leer? Leer sirve para leer y guardar los datos brindados por el usuario. Por ejemplo, si el usuario nos da un número, si usamos leer, vamos a poder guardar ese número que nos ha dado el usuario en una nueva variable, ¿de acuerdo?
Entonces, si el usuario te pone el número 12, tú vas a poner leer y la variable en donde tú quieres que se guarde. Por ejemplo, leer número 1. Y en ese número 1 es una variable. Ahí se va a guardar tu número. Entonces, vamos a ponerle un título. Vamos a ponerle primer programa. Entonces, vamos a empezar primero con el escribir, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirve? Para mostrar un mensaje al usuario. Vamos a escribir y vamos a ponerle... estamos usando PCInt. Como te dije en el ejemplo, siempre tenemos que utilizar comillas, ¿de acuerdo? Las comillas siempre son importantes para escribir texto. Entonces aquí estamos usando comillas. Entonces, ¿qué va a hacer esto acá? Va a mostrar un mensaje al usuario. Entonces vamos a darle a comenzar. ¿Y qué está haciendo? Pues está yendo al escribir. ¿Y qué hizo escribir? Escribió algo en pantalla. Es que nos escribió algo a nosotros como usuario. Estamos usando PCInt. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a borrar esto de aquí. Y vamos a pedir algo al usuario, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un programa en donde nosotros vamos a pedir al usuario que digite un número y que ese número se guarde en una variable. Y al momento de que ese número se guarde en una variable, vamos a mostrar en pantalla, en un mensaje, ese número que el usuario ha digitado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos para eso? Como primer paso, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a crear nuestra variable. ¿Cómo creamos? Pues con definir. Entonces, creamos nuestra variable. Ok, ¿cómo se va a llamar nuestra variable? Entonces, ¿cómo creamos nuestra variable? Usamos definir, ¿ok? Definir. Ok, definir. ¿Qué definimos? Una variable. ¿Y qué necesita una variable? Un identificador, un nombre en el cual nosotros podamos identificarlo, ¿ok? Entonces, necesitamos un nombre cualquiera. Vamos a ponerle num1, que es número 1, ¿de acuerdo? Entonces, definimos número 1. Ahora, dijimos que creamos la variable. Aquí ya la creamos, porque ya estamos definiendo la variable. Y también necesitamos definir el tipo de nuestra variable, ¿ok? Si nosotros estamos pidiendo un número, entonces tenemos que definir el número 1 como... ¿Cómo? Entonces tenemos 3. ¿Te acuerdas que te dije que tenemos como entero, como real y como carácter? Como lógico no lo vamos a tomar por ahora, vamos a tomar solamente 3, ¿de acuerdo? Entonces, quiero definir mi variable número 1 como ¿qué tipo? Como tipo entero. Ya está. Ya hemos creado nuestra variable y la hemos definido que solamente va a ser de tipo entero. Entonces, volvamos al Paint. Entonces, hemos creado una variable, ¿verdad? Una variable ¿con qué nombre? Num1. Entonces, nuestra variable se llama num1. ¿De qué tipo es nuestra variable? De tipo entero. Entonces, esta variable es de tipo entero. Nuestra variable es de tipo entero. Entonces, yo puedo meter aquí un 12,2. ¿Puedo? Pues no puedo, porque esto no es un número entero, no me lo va a permitir. Pero ¿puedo meter un número 1, por ejemplo? Sí puedo, el número 1 sí puedo, porque este es un número entero. Entonces, así va funcionando esto, ¿de acuerdo? Entonces, creamos nuestra primera variable, ya la hemos creado. Ahora, ¿qué queremos hacer con esa variable? La queremos utilizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedirle al usuario que por favor digite un número. Entonces, pedir que digite un número. ¿Cómo le decimos al usuario? ¿Cómo le mandamos un mensaje al usuario? Con el escribir. ¿De acuerdo? Entonces, le decimos en comillas, porque siempre tenemos que utilizar comillas cuando vamos a utilizar un texto. Entonces, por favor, digite un número. ¿Ok? Ya tenemos ahí, ya le hemos dicho al usuario que digite un número. Entonces, este mensaje va a aparecer en pantalla. ¿De acuerdo? Por favor, digite un número. Si te preguntas por qué no salen estas cosas de acá, eso solamente son comentarios, ¿de acuerdo? Esto no afecta en algo del programa, solamente te ayuda a entender, saber qué estás haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, en el escribir, estamos diciendo que por favor digite un número, y aquí se muestra, por favor digite un número. Ahora, el usuario va a escribir un número, ¿de acuerdo? ¿Y dónde se va a guardar ese número? Yo la quiero guardar en nuestra variable que hemos creado aquí, num1, ¿de acuerdo? Entonces vamos a escribir
Entonces vamos a decir, ¿qué hacemos ahora? Guardamos el número digitado. ¿Cómo la guardamos? Pues usamos leer, porque dice que es para leer y guardar los datos brindados por el usuario. Entonces, leemos el número digitado. ¿Y dónde queremos guardarlo? En nuestra variable. ¿Cómo se llama nuestra variable que recibe números enteros? Se llama num1. Listo, ya está. Entonces, ya hemos creado una variable. Ya le hemos dicho por un mensaje al usuario que por favor digite un número. Y ese número digitado ya lo estamos guardando ¿en dónde? En nuestra variable num1. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Mostramos el número digitado por el usuario. ¿Cómo lo mostramos? Pues tenemos que escribirlo, ¿no? Entonces ponemos escribir. Usamos comillas. Entonces, el número digitado fue... Ahora, ¿cómo mostramos ese número? ¿Dónde está? ¿Dónde está el número digitado? ¿Dónde lo habíamos guardado? Lo habíamos guardado en nuestra variable, num1. Entonces, colocamos aquí nuestra variable. Y ya estaría. Con eso ya estaría finalizado nuestro programa. Lo ejecutamos paso a paso. Entonces, creamos nuestra variable y escribimos, por favor digita un número. Y aquí está. Entonces, tú te estarás preguntando, ¿por qué aquí está parpadeando esto aquí? Eso significa que el programa está esperando que nosotros digitemos un número para poder guardarlo. ¿Y dónde lo va a guardar? En num1. Aquí se va a guardar, aquí. Entonces escribimos un número. Por ejemplo, el 15. Cuando nosotros le demos Enter, ese número 15 se va a guardar en nuestra variable num1. ¿Ok? Y luego, ¿qué va a hacer? Va a mostrar el número digitado por el usuario. Entonces, escribir el número digitado fue el número 15. ¿Por qué me muestra el 15? Porque el número 15 fue el número brindado por el usuario. ¿Y dónde se guardó? Se guardó en nuestra variable num1. Y aquí nosotros estamos mostrando nuestra variable en donde se ha guardado el número 15. Entonces, por eso me sale el número 15 aquí. Vamos a probar con otro número. Vamos a probar con el número 19. ¿Ok? Entonces colocamos 19. Enter. Ya guardó el número y lo está mostrando. Y así de simple, ¿ok? Ahora, si nosotros queremos que sea con dos números, entonces ponemos en definir. Vamos a crear una variable que se llame num2, o sea, número 2. Como entero. ¿De acuerdo? Pedir que digite un número. Ahora acá va a ser pedir que digite el primer número. Por favor, digite el primer número. Guardamos el número digitado. ¿Y ahora qué vamos a pedir? Vamos a pedir que digite el segundo número. Y ahora, ¿cómo le pedimos? Con escribir, porque tenemos que mandarle un mensaje. Entonces le decimos, por favor, digite el segundo número. Ya, una vez que el usuario digitó, ¿qué hacemos? Guardamos, leemos ese número. Entonces, guardamos el segundo número. Entonces, ¿cómo lo guardamos? Con leer. ¿Y dónde vamos a guardar ese segundo número? En nuestra variable creada, el número 2. Entonces, mostramos el número digitado por el usuario. El primer número digitado fue el num1. Y ahora escribimos otro mensaje más. El segundo número digitado fue... Ya, ahora, ¿qué vamos a mostrar aquí? Vamos a mostrar nuestra siguiente variable, que es el número 2, porque ahí se ha guardado, ¿qué se ha guardado? El segundo número digitado por el usuario. Entonces colocamos aquí num2. Y con eso ya estaría nuestro programa. Vamos a ejecutarlo paso a paso, ¿ok? Definimos y creamos nuestras variables y escribimos, por favor, digite el primer número. Ahora, ¿qué está pasando aquí? El programa está esperando a que digitemos un número para que pueda guardarlo en la variable num1, ¿ok? Entonces escribimos el número 15. Ponemos Enter y ya lo ha guardado. Ahora nos está pidiendo otra cosa. Por favor, digite el segundo número. ¿Y qué está haciendo aquí? Está esperando ese valor. Está esperando el dato que nosotros le vamos a dar. Le vamos a dar el número 12. Ese número 12, ¿dónde se va a guardar? En nuestra variable num2. Entonces, nuestros datos que nosotros hemos brindado, que hemos digitado, se han guardado tanto en num1 como en num2.
Entonces aquí nos muestra, el primer número digitado fue 15. Aquí está 15 que se ha guardado en num1. Y el segundo número digitado, ¿cuál fue? El número 12. Que ese número 12 se ha guardado en nuestra variable num2. ¿De acuerdo? Ahora, si queremos hacer con números reales, entonces simplemente hacemos esto. Cambiamos el entero por real. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora sí nuestro programa va a poder recibir números reales. Por ejemplo, 12.5 y 13.8. Y aquí nos sale 12.5 y 13.8. ¿De acuerdo? Este dato de aquí, este dato, ¿dónde se ha guardado? En num1. Y este dato de aquí se ha guardado en num2. Y ahora, estos datos como se han guardado, yo los estoy utilizando aquí, tanto en num1 como en num2. Este de aquí ya tiene una información. ¿Cuál es? El número 12.5. Y este de aquí también tiene un dato, una información, que es el número 13.8. Por eso aquí, en la línea 19, me sale el número 12.5, porque ahí yo ya he guardado mi información. Y en la línea 20, por eso me sale 13.8, porque yo ya he guardado ahí mi información. ¿De acuerdo? Ahora, si queremos escribir un carácter, un texto, ¿qué hacemos? Su tipo de dato va a ser carácter. Y ahora todos vamos a pedirle así. Por pedir que digite el primer texto. ¿Ok? Simplemente estamos cambiando comentarios y lo que vamos a mostrar en pantalla. Entonces, como ahora va a ser texto, nuestra variable ya no se va a llamar número, ¿ok? Entonces le ponemos texto. Entonces, ya tenemos nuestro programa que va a recibir caracteres. Entonces, estamos creando dos variables, uno que se llama texto1 y el otro que se llama texto2. ¿De acuerdo? Ambos, sus tipos de datos es de tipo carácter. Ahora, aquí estamos pidiendo al usuario que por favor digite el primer texto. Aquí estamos leyendo ese texto y lo estamos guardando. ¿Dónde lo estamos guardando? En nuestra variable texto1. Ahora, lo siguiente, pide que digite el segundo texto. Por favor, digite el segundo texto. Cuando el usuario digite el segundo texto, ese texto se va a guardar. ¿Dónde se va a guardar? En nuestro texto2, en nuestra variable texto2. Ahora, ¿qué queremos hacer? Mostramos el texto digitado, ¿ok? Mostramos el texto digitado por el usuario. Entonces escribimos un mensaje. El primer texto digitado fue texto 1, porque ¿qué hay en el texto 1? El primer texto digitado por el usuario. Y el siguiente que va a ser, el segundo texto digitado fue texto 2. ¿Qué hay en texto 2? El segundo texto digitado por el usuario. Entonces, vamos a ver. Dice, por favor digite el primer texto. Vamos a ponerle bienvenido. Bienvenido. Una vez que nosotros le demos enter, ese bienvenido se va a guardar en nuestra variable texto1, porque es el primer texto. Ahora nos pide, por favor, digite el segundo texto. Vamos a ponerle un código más. Ahora, un código más se va a guardar. ¿En qué variable? Se va a guardar en nuestra variable texto2. Entonces, cuando yo le dé enter, me va a mostrar mi primer texto y mi segundo texto, ¿ok? Entonces, el primer texto digitado fue bienvenido. Aquí está, bienvenido, que se guardó ¿dónde? En texto 1. Aquí está, texto 1, bienvenido. Y el segundo texto digitado fue un código más. Aquí está, el segundo texto fue un código más. ¿Dónde se ha guardado? En texto 2. Y aquí estoy utilizando el texto 2. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que tendría que ver con el tema de variables de la clase del día de hoy. Espero que hayas entendido y espero que también puedas desarrollar algo nuevo. Así que para eso voy a dejarte una actividad y espero que puedas resolverla, ¿sí? Eso es todo por hoy y gracias por ver.